alrededor de 3 millones de afiliados porque se agudiza la crisis de las ISAPRES. Han tenido pérdidas históricas y están a la espera de la aplicación de un reciente fallo de la Corte Suprema que vamos a comenzar a explicar y a tratar de entender. Se teme que este sistema pueda incluso colapsar. Estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo. Muy buenos días, Polo. Muchas gracias por la invitación. A ver, usted nos va a ayudar a entender el origen de este problema y sobre todo el tema coyuntural a que se genera, ya no solo a partir de las pérdidas que han tenido en los últimos 2 años las ISAPRES, sino que particularmente con esta decisión de la Corte Suprema, esta resolución que tiene implicancias para el sistema. ¿De qué se trata y por qué están tan problemadas las ISAPRES? A ver, el problema se remonta en realidad al 2010. Hubo 2 fallos judiciales el 2010 que iniciaron lo que se llama el no reajuste de los precios base de las ISAPRES y luego declarar la tabla de factores de riesgo, que es una tabla que se utiliza para calcular el precio final de los planes, como inconstitucional. Esto lo hemos comentado varias veces, Polo, anteriormente, y de ahí en adelante se inició una cadena judicial de reclamos por parte de los afiliados, hasta que la Corte Suprema este año ha establecido un criterio de terminar con esta judicialización, tratando de establecer criterios jurídicos que de alguna manera complican el funcionamiento del sistema. Ahora, hay que reconocer que esto ha sido un subsidio, por así decirlo, porque la clase política durante estos 12 años en que han transcurrido no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una reforma más estructural y legal que modifique las causas que están generando la judicialización. Y por esa razón, si a eso le agregamos el hecho de que del 2021 en adelante, por efecto del rebote del tema del COVID-19, las personas han tenido una mucha mayor demanda por prestaciones de salud y al no haber posibilitado la posibilidad de hacer un equilibrio entre los gastos que esto genera y los ingresos para financiarlo, hoy día tenemos 2 años en que las ISAPRES suman del orden de 300.000 millones de pesos de pérdida y con una incertidumbre regulatoria porque la superintendencia y el actual gobierno en general están planteando en términos de reforma de salud la desaparición de la ISAPRE y eso hace que los dueños de la ISAPRE hayan anunciado que no van a poder seguir poniendo recursos o aportes de capital para hacer viable el sistema. Por eso que hoy día en lo coyuntural la probable interpretación que haga el superintendente de salud es tan clave como para establecer si el sistema sigue existiendo o comienza a desaparecer entre abril o mayo de este año como yo establezco. Ahora, el problema de esto es que del orden del 10% a 15% de una población de un seguro normalmente está usando el seguro cuando se da una situación normal de cobertura del seguro. Y eso significa que podría haber entre 300.000 a 400.000 personas que podrían perder la continuidad de sus beneficios si es que esto se resuelve de manera abrupta en el marco de una crisis y no como un proceso de reforma o cambio que hubiera sido lo ideal. La ministra de Salud dijo que esto se iba a ver por lo que llaman cuerdas separadas, ¿no? El tema de las ISAPRES a partir del fallo de la Corte Suprema por un lado y la reforma de salud por otro lado. ¿Qué tiene que hacer el superintendente de salud? ¿Qué tiene en este minuto en sus manos en términos de la decisión que debe tomar? Bueno, en mi opinión el superintendente tiene la decisión de interpretar el fallo buscando tratar de dar continuidad al sistema hasta que el sistema pueda ser reformado, como dice la ministra, por una cuerda separada en un momento distinto. Si algunos sectores presionan al superintendente, como sabemos que hay sectores en el gobierno que ante el fracaso, por ejemplo, de la reforma constitucional, que planteaba un modelo de reforma de seguro único y de desaparición de la ISAPRE y que fue rechazado por el plebiscito de salida con un 62%, y que vean que esta es la oportunidad para hacer la reforma igual, porque acuérdense que lo que se ha planteado aquí es que si desaparece la ISAPRE, todas las personas nos tendríamos que ir al FONASA y en la práctica se produciría la reforma que no se ha podido producir hasta ahora. Pero si el superintendente se va por esa línea y establece un fallo que interpreta la pérdida de recursos y la no viabilidad financiera, bueno, ahí estaríamos frente a una crisis terminal y, como te digo, se desataría lo que a mi juicio sería una crisis social, humanitaria y política, de consecuencias políticas imprevisibles. ¿Consideras tú que 300.000 personas con tratamientos de cáncer, con personas hospitalizadas en unidades de tratamiento intensivo, personas en diálisis, personas con trasplantes, en fin, que son los tipos de casos graves que nos encontramos cuando una situación de ISAPRE quiebra de manera intempestiva? Bueno, no van a poder continuar sus tratamientos y eso va a ser responsabilidad política del gobierno y no de la Corte Suprema por la decisión que va a tomar la Superintendencia de Salud, si es que ese fuera el camino.
Claro, ha dicho el superintendente, dijo ayer un poco a la pasada, en realidad porque ha mantenido bastante silencio, dijo sería una locura dejar morir o dejar caer a las ISAPRES y yo no estoy loco. Esa fue su... Claro, pero es difícil a partir de ahí sacar alguna conclusión de qué decisión efectivamente va a tomar. Usted decía, bueno, en este camino las ISAPRES, ¿no es cierto?, desaparecen. ¿Cuál es el camino en que las ISAPRES y cuál es la decisión en ese sentido que tendría que tomar la superintendencia para que el sistema se mantenga? Mira, lo que pasa es que como no ha habido estas reformas estructurales y el cuestionamiento a la tabla de factores ha estado judicializado hasta este fallo de ahora, una interpretación posible es permitir de alguna manera que las personas sigan pagando exactamente lo mismo que están pagando ahora, pero de manera distinta. Es decir, interpretar el fallo en el sentido que hay que rebajar el precio por factores de riesgo, porque esto es inconstitucional, pero a la medida en que se baja ese precio, establecer un equilibrio financiero, no subir los precios finales, sino que al final el precio final sea el mismo, ajustándole el precio base o lo que se llama una prima comunitaria o una prima plana. Eso podría no tener efecto, dar cumplimiento al fallo y no tener un efecto financiero. Ahora, como le digo, eso es lo que podría hacer la superintendencia. Y la superintendencia además lo que podría hacer es, dado que ha sido instruida por este fallo por la propia Corte Suprema, consultar también, se estila lo que se llama los recursos aclaratorios, a pesar de que legalmente la superintendencia no era parte del juicio, pero como la Corte la involucra, es decir, usted ahora tiene que implementar este fallo que yo dictaminé, bueno, perfectamente existe la posibilidad de enviar un recurso aclaratorio y pedirle a la Corte Suprema, mire, si yo lo aplico de manera estricta o literal, se produce esta crisis. Me imagino que usted no pretendía que esa fuera la consecuencia y por lo tanto deme espacio para interpretar el fallo de una manera que permita dar continuidad a los beneficios sin afectar los precios finales de los afiliados. Pero eso es algo que tiene que tomar iniciativa el superintendente y yo creo que depositar toda la confianza en decirle, mire, créanme a mí, yo lo voy a resolver y ya lleva un mes y medio y no ha anunciado criterios técnicos de resolución. Ayer dijo que no había tomado esta iniciativa de contactarse con la Corte Suprema. Y además, lo que es peor, no fijar plazos, porque aquí la temporalidad es muy importante. En realidad el sistema probablemente no va a resistir los próximos 4 meses y medio que le quedan de plazo para tomar la decisión de interpretación del fallo y puede ser que esto caiga antes. Recuerden que aquí hay bancos haciendo boletas de garantía en el proceso de respaldo de las deudas de los afiliados y las deudas de los prestadores. Y si se producen agudizaciones como la que estamos viendo, por ejemplo, recuerden que hay ISAPRES como Cruz Blanca que ya está desahuciando los planes de salud y a las personas que pagan su cotización legalmente todos los meses, ya el seguro no le está sirviendo porque están teniendo que pagar de su bolsillo el 100% de la prestación y después pedir reembolsos que son demorados por la crisis financiera. Por lo tanto, yo no sé si tiene o le quedan 4 meses y medio por delante, debiera fijarse un plazo perentorio para resolver este problema. Manuel Inostroza, clarísimo, muchísimas gracias por esta conversación con Tele 13 AM. Que tenga buenos días.